Profesora. Listo. Buenas noches a todos, bienvenidos al café tutorial de planeación del cronograma con la profesora Catalina Mezquita. Eh, Oviedo. Catalina Oviedo. Ok. A Mezquita, sí. No te preocupes. Bueno, que la profesora Catalina Oviedo. Eh, bueno, profesora, tenemos la primera pregunta de Sirley. Y ella pregunta, cuando se presenta un cronograma con muchas actividades, por ejemplo, más de 500, ¿cuál es la estrategia óptima para realizar el seguimiento y control? A ver, esa pregunta me parece muy chévere. Eh, Más que estrategia óptima o no es también, yo creo que la primera pregunta que uno se quiere hacer es también, ¿qué madurez hay en una organización? ¿Y qué tan estricto quiero ser con el seguimiento y control? ¿Ok? Entonces, con base en eso, digamos que uno puede establecer diferentes políticas de seguimiento y control, unas más rigurosas que otras, dependiendo del objetivo que uno quiera perseguir. Dentro de las posibilidades que uno tiene, es que uno directamente podría eh, marcar el avance de una tarea, usualmente, que es una de las formas más sencillas de hacer seguimiento y control es que uno directamente le puede dar el porcentaje completado, es decir, el porcentaje de avance de una tarea en Project. Usualmente, ¿cómo se maneja? Que una tarea que no ha comenzado, pues tiene el 0% de porcentaje completado de avance, que una tarea que ya comenzó pero que no ha llegado a la mitad iría un 25%, que una tarea que ya comenzó y va más o menos a la mitad va al 50%, que una tarea que comenzó y va más de la mitad va al 75% y cuando se termina la tarea va al 100%. Eh, digamos que es un poco impreciso en el sentido que el seguimiento y control de un proyecto se hace teniendo en cuenta una fecha de corte. Entonces habrán fechas de corte a una fecha específica a la cual algunas tareas tendrán más avance del que realmente deberían tener y otras tendrán menos. Ese sistema, digamos, tiene su pro y su contra ahí. Eh, hay otras formas más estrictas de hacer seguimiento y control en un cronograma. En términos generales, y antes de empezar como con esa, de pronto con esa explicación un poco más estricta, en términos generales, para tener un buen seguimiento hay que tener, creo que dos cosas claras. Lo primero es la periodicidad del seguimiento. Eh, a mí personalmente me gustan seguimientos más o menos cada semana. Me parece que más de una semana es mucho tiempo para un proyecto porque el objetivo de un seguimiento y un control es que uno quiera eventualmente rescatar, es que uno quiere eventualmente poder tomar decisiones y en ese sentido digo yo rescatar el proyecto si es que hay que tomar alguna decisión. Entonces, cuando hay seguimientos muy largos, de periodicidades muy amplias, de pronto ese tipo de objetivos, digamos, no se logra. ¿Listo? Y el otro tema, ese es un tema que es la periodicidad. Y lo otro es ponerse muy bien de acuerdo en términos de la política, que era como lo que explicaba, digamos, yo ahorita. Entonces, en términos generales, un seguimiento de un proyecto, como es con base a una fecha de corte, lo que yo hago en un seguimiento y control es preguntarme qué he hecho en el proyecto en una fecha de corte específica, ¿sí? Entonces, es muy importante o clave de seguimiento lo siguiente. Todas aquellas actividades que comenzaron antes de la fecha de corte y ya terminaron, o sea, antes de la fecha de corte, no una fecha anterior a la fecha de corte, son tareas que por obligación deberían tener un seguimiento del 100%. ¿Mm? Tareas que empezaron antes de la fecha de corte, pero que se proyecta su terminación después de la fecha de corte, deberían tener un seguimiento, perdón, un porcentaje de avance, discúlpenme, parcial, entre el 0%, digámoslo así, y el 100%, un porcentaje de avance parcial. Y todas aquellos, todas aquellas actividades que están después
de la fecha de seguimiento se supone que están a futuro, razón por la cual no deberían tener un porcentaje de seguimiento. Entonces, digamos que esas son como las dos cosas importantes que uno debería tener en cuenta en seguimiento y control de un cronograma. La periodicidad y que el seguimiento, que es la segunda, que es esa política que les cuento, que el seguimiento sea coherente con lo que está pasando en el proyecto. ¿Listo? Aquí voy a tratar de buscarme aquí un cronograma cualquiera con un seguimiento y control para poderles mostrar a ustedes un poco qué tipo de información, que creo que es lo que les puede servir, qué tipo de información uno puede manejar en Project y en ese orden de idea pues mirar cómo lo podemos manejar. Regálenme 2 segunditos, estoy aquí organizando las columnas y ya les muestro. Shirley, si te está quedando claro, si tienes algo más que agregar, porfa, nos puedes escribir aquí a través del chat grupal. De igual forma, todos los asistentes, si tienen dudas y consultas, por favor las pueden ir enviando también lo mismo a través del chat, pues para que la profesora las pueda ver y podamos darle respuesta. Listo, entonces voy a compartir aquí la pantalla. Les voy a mostrar un pantallazo de Project. El objetivo, más que enseñarles a hacer seguimiento y control, sí es más o menos que puedan ver un poco qué información tenemos. Listo. Entonces, este es un cronograma que fue uno de los que les mostré en ejemplo a todos los grupos en la clase, por eso estoy tomando ese mismo. La primera columna tiene el nombre de la tarea, una segunda columna tiene el IRP o el índice de desempeño de la programación, SPI, porque este es un cronograma que tiene valor ganado, las actividades están costeadas. La tercera columna es el IRC, que es el índice de desempeño de los costos, CPI. Tenemos el porcentaje completado, que era lo que les comentaba ahora. Otra fila de comienzo, que son las fechas de comienzo y fin del proyecto. Comienzo y fin. Duración, perdón, del proyecto, no, de las tareas. La duración, la columna de duración. Tenemos información de la línea base, que es comienzo de línea base y fin de línea base. Y tenemos otras 2 columnas que son de duración real y restante. Entonces, la primera forma que yo les explicaba, donde uno directamente puede poner el porcentaje completado de las tareas, les decía, es impreciso, es más rápido de hacer, es impreciso. Este segundo método que les voy a contar es un poco más preciso y, digamos, depende como el grado de madurez. Entonces, uno tiene, este cronograma tiene un seguimiento por duración de las actividades, ¿listo? Entonces, uno tiene que entender que en términos generales, la duración de una tarea total, la duración total de una tarea es igual a la suma de la duración de lo que yo ya llevo recorrido, de lo que yo ya llevo dedicado a la tarea, más la duración de lo que me falta por hacer. ¿Listo? Eso en Project se conoce como duración real y duración restante, que son las 2 últimas columnas que tenemos en ese cronograma. Entonces, lo que uno debe hacer en seguimiento y control, en términos generales, es, bueno, y me están faltando 2 columnas, déjenme, las voy a insertar, porque sí, me están faltando aquí 2 columnitas de... Profesora Shirley también pregunta, ¿qué pasa cuando se presenta el caso de una ruta no crítica y se vuelve en crítica? ¿Cómo se hace seguimiento también a esas rutas? Es muy buena pregunta. Mientras yo inserto aquí el cronograma, uno tiene que hacerle seguimiento a todo el proyecto. ¿Listo? Eso es lo primero. No por el hecho de que yo tengo una ruta crítica, quiere decir que solamente veo esas tareas de ruta crítica. No. Ese es un error. ¿Por qué? Porque yo puedo tener por fuera de la ruta crítica, entendiéndose como ruta crítica, aquellas actividades críticas, es decir, aquellas que tienen holgura total 0,
Yo puedo tener fuera de la ruta crítica tareas que son súper importantes para la ejecución del proyecto. ¿Listo? Y que si yo no les hago seguimiento y control, también puedo estar perdiendo temas en la ejecución del proyecto. Por lo tanto, lo primero que sí me gustaría aclarar ahí es que uno hace seguimiento a todo el proyecto, sea o no de la ruta crítica, no importa, hay que hacerle seguimiento a todo. ¿Listo? Para evitar ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que uno hace cuando uno está haciendo seguimiento y control? Que además de incluir la información real, que es lo que ya les voy a empezar a contar de lo que sucede en el proyecto, pues una vez yo hago seguimiento y control, tengo que ir revisando cómo se está comportando esa ruta crítica, precisamente para poder identificar lo que Sirley nos cuenta. Y es que la ruta crítica de un proyecto puede cambiar durante la ejecución del mismo. ¿Listo? Entonces es algo que no se puede, digamos, dejar de lado. Hay que rever todo el cronograma. Mi recomendación es hacerle seguimiento absolutamente a todo el cronograma, tarea por tarea. ¿Listo? No sé si hay dudas adicionales o tienes por ahí alguna otra. Profe, pregunta Lorena y pregunta Diego, ya un momento. Giovanni, qué pena. Lorena pregunta, según el proyecto que nos muestras, ¿es indiferente trabajar en días y semanas al tiempo o se debe trabajar en una específicamente? Mi recomendación es que la duración, es decir, acuérdense que Project vemos tanto las variables de duración, que son el número de días hábiles, como el de trabajo, que hace referencia al esfuerzo o el tiempo que de verdad yo le dedico a hacer la tarea. Mi recomendación es, como son dos variables que se miden con unidades de tiempo, siempre mídanlo en la misma unidad. O sea, si la duración la voy a medir en días, toda la duración la mido en días. Si el trabajo lo voy a medir en horas, dando un ejemplo, todos los el trabajo lo mido en horas. Porque si yo empiezo a mezclar las unidades, es muy posible que durante el seguimiento y control del proyecto yo me confunda, ¿sí? Es muy fácil, porque uno si pone días, semanas, meses, ¿qué proyecto lo deja hacer? Pues al momento de usted hacer seguimiento y control va a tener además que pensar en la unidad de medida en la que incluyó la tarea. ¿Mm? Entonces, la recomendación es sean consistentes con las unidades de medida. No en vano, ese es uno de los elementos que hay que poner en el plan de gestión del proyecto, perdón, del cronograma. Es uno de los elementos que tiene que ir en el plan de gestión del cronograma. ¿Cuáles son las unidades? Profe, ¿Tienes alguna otra por ahí? Giovanni pregunta, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para la elaboración del cronograma del trabajo de grado? TDG, creería yo que es el trabajo de grado, sí. Sí. Y recomendaciones, lo primero que yo les dije en la clase, creo que lo primero que hay que hacer es que tengan muy claro el alcance de sus proyectos. Definitivamente uno si no tiene claro el alcance y no tiene una buena DT, empezar a hacer el cronograma es bastante complejo. ¿Listo? Entonces yo creo que lo primero que tienen que hacer es que tienen que estar muy seguros de que la DT y su línea base de alcance está muy bien constituida, porque eso les va a ahorrar, digamos, mucho tiempo para la construcción. Por lo demás, y en términos de elaboración de cronograma, apliquemos las buenas prácticas, es decir, yo creo que lo primero que deben hacer es hacer una identificación muy juiciosa de todas las actividades que tengan por cada uno de sus paquetes de trabajo, asegúrense que cada paquete de trabajo tenga un hito, asegúrense que todas las actividades del proyecto están secuenciadas, es decir, que no les quede ninguna tareita por ahí sin alguna predecesora o sin ninguna sucesora. Ya sabemos que las excepciones son la primera y la última tarea. Asegúrense que los hitos estén bien configurados, es decir, que los hitos no tengan recursos asignados, no tengan costos asignados y que su duración sea cero. Asegúrense de que las tareas de verificar, perdón, que no hayan tareas resumen en el cronograma, digamos, secuenciadas. Es decir, acuérdense que solo se secuencian actividades, por lo tanto no secuencio ni fases, ni entregables, ni paquetes de trabajo. Que el proyecto siempre tenga un hito de inicio y de fin, ese es también muy clave.
hitos de finalización no solo aplican a los paquetes de trabajo, sino que pongan hitos de fin por entregables, pongan hitos de fin por fases, entre otras cosas. Yo diría que es aplicar las buenas prácticas que hemos visto, digamos, durante la clase. En la presentación que está publicada tiene un checklist al respecto. Yo creo que esa puede ser una buena aplicación para que ustedes puedan garantizar técnicamente que tienen un cronograma bien construido. Es clave que cuando asignen los recursos, creen los recursos, todos los recursos que estén creados en el cronograma sean posteriormente asignados, si no eso también sería un error técnico, digamos, en la construcción. Y lo que veíamos en temas de que tienen que revisar también la carga de los recursos, y acuérdense que eso se hace hay varias vistas, pero creo que una de las que más ayuda es la vista de uso de recursos. Entonces también tienen que garantizar que su cronograma no les quede sobrecargado para que sus proyectos los puedan hacer de la mejor manera posible. No sé si hay alguna duda adicional o puedo entrar a explicar entonces lo de seguimiento y control. Sí, profe, Giovanni pregunta, si quiere como para ya poder seguir al proyecto, Giovanni pregunta, ¿cuándo es práctico usar diagrama de red y no diagrama de Gantt? El diagrama de red es el sustento. A ver, el diagrama de red es la base para la construcción del cronograma. Yo siempre les he dicho en clase, acuérdense que cada vez que ustedes ponen una actividad en un cronograma, ejemplo, aquí la línea 7 que tengo en ese cronograma, entrevistas a alta dirección, eso es crear un nodo, que era uno de los cuadritos que yo pintaba en el tablero, y cada vez que yo pongo una predecesora o sucesora, estoy creando una flecha. Entonces, el diagrama de red es la base para la construcción del cronograma, es inherente. Simplemente es una forma de presentarle, es una forma distinta de presentar la información con respecto a un diagrama de Gantt. Una persona que no sepa tal vez de tanto de gestión de proyectos, es posible que le quede más fácil entender un diagrama de Gantt que un diagrama de red, pero el diagrama de red es inherente a la construcción del cronograma. Esa es la base. De hecho, el diagrama de red es el que nos da la base para construir. Entonces, creo que la pregunta más allá va es, ¿a qué esquemas pueden utilizar para mostrar la información? Entonces, acuérdense que también el cronograma es visto como un elemento de comunicación en el proyecto, y como tal hay que saber a qué nivel se presenta de acuerdo a la audiencia. Es simplemente mi recomendación. Entonces, un cronograma detallado lo dejo para el gerente de proyecto y su equipo de trabajo. Uno nunca presenta un cronograma detallado a un sponsor o a una alta dirección, porque ellos posiblemente no tienen toda la formación técnica, y de pronto se ponen a preguntar cosas que no nos generan valor en vez de hacerle seguimiento al proyecto. Es mucho más fácil manejar diagramas de Gantt o líneas de tiempo para audiencias que son un poco más ejecutivas, y poderles transmitir a ellos la información de cómo va el proyecto de acuerdo a lo que ellos necesitan. Eso también uno se lo puede preguntar a su propio interesado, cómo le gusta ver el tema, si es gráfico, si es un tema con tablas, no sé, ¿sí? Pero definitivamente un cronograma detallado es para el equipo de proyecto solamente, o es mi recomendación. Vale, profesora. ¿Tienes alguna Gracias. otra pregunta por ahí? No, por ahora no he formulado más dudas. No sé si podría seguir digamos, con el proyecto. Con la pregunta de seguimiento y control, que es una pregunta muy válida. En este cronograma, les decía yo, tenemos una serie de columnas. Entonces, ¿cómo funciona el seguimiento en Project? El seguimiento en Project funciona de la siguiente manera. Acuérdense que establecer la línea base en un proyecto es asumir que lo que yo tengo estimado hasta un momento realmente va a ser la planeación de mi proyecto, y contra esa planeación, entendiéndose con las fechas, con variables de duración, de tiempo, de trabajo, perdón, estoy diciendo que yo espero hacer el trabajo de mi proyecto de esa manera. Entonces, lo que hace Project es manejar
información de línea base. Yo tengo, que lo tenemos ahí en la 1, 2, 3, como sexta, séptimas columnas, comienzo de línea base 1 y fin de línea base, las fechas de línea base del proyecto contra las que voy en mi planeación, inclusive hay duración de línea base. Y esa es el punto de referencia, la línea base es el punto de referencia con el cual yo voy a poder medir la desviación o el desempeño del proyecto, ¿sí? De tal forma que si yo voy al día, pues el desempeño debería ser igual al de la línea base. Otro tipo de información es la información real que ocurre en el proyecto. Entonces, cuando uno hace seguimiento y control, que voy a explicar seguimiento y control por duración, pero aplica, digamos, es una misma analogía para hacerlo por tiempo, por la variable de trabajo. Cuando uno va a hacer seguimiento por duración de la tarea, uno tiene que entender que lo que dura una tarea es lo que yo llevo ejecutado en la tarea en términos de duración, más lo que me falta, el pedacito de duración que me falta por ejecutar. Esas variables en Project, que ahí están las columnas, después del fin de línea base, son duración real, que es lo que llevo ejecutado, y duración restante es lo que me falta por ejecutar. Entonces, yo sí tengo la posibilidad, si yo mezclo esas dos columnas con las columnas de comienzo y fin real, tengo la posibilidad de empezarle a decir al programa a una fecha de corte específica cuando realmente comencé una tarea, si realmente ya hice toda la tarea, es decir, si la duración real ya no tiene duración restante, más bien es 0. Ejemplo, la tarea número 6 que está en ese cronograma, es una tarea que por línea base debería haber comenzado el 5 de junio del 2012, terminado el 12 de junio. Entonces, en su momento se hizo seguimiento y control y se registró que en efecto esa tarea se comenzó el 5 de junio y se terminó el 12. Por lo tanto, se consumió la semana que está ahí de trabajo y no hay nada para consumir. Resultado de eso, y no tiene duración restante, es decir, no le falta nada. Resultado de eso es que el porcentaje de avance de ese cronograma, de esa tarea, perdón, es del 100%. Entonces uno tiene que empezar a registrar las fechas de comienzo real, la duración real, cuánto me falta en la tarea si no la he terminado, o si ya la terminé, sí le puedo poner la fecha de fin real, para que Project automáticamente calcule el porcentaje completado. El porcentaje completado es el porcentaje de avance, digamos, de la tarea, ¿sí? Entonces, ahí están viendo que se desplaza estoy buscando una tarea con alguna duración parcial. ¿Se puede ver que me estoy moviendo en el cronograma? ¿Sí? Sí, señora, sí se puede ver. Listo, gracias. Si yo me voy, por ejemplo, a la tarea 75, a la línea 75, en esta línea. Fíjense que, a diferencia de la primera que mostré, o de las que están acá arriba, que están al 100%, esta tarea está reportando un 38% de avance. ¿Por qué? Porque en el momento en que se le hizo seguimiento y control, esa tarea decía que por línea base debería empezar el 28 de agosto y terminar el 30 de agosto. Y tenía una duración pensada de 2 días, ¿sí? Y cuando se le hizo seguimiento y control, se dijo, no, mire, yo realmente llevo .75 días porque la arranqué y no la he terminado. Y en efecto la arranqué, y no la arranqué el 28 de agosto, sino el 31 de agosto, comienzo real. Y me están faltando 1.25 días para poderla terminar. Razón por la cual, si se fijan, el fin real dice NOD, o sea, no hay fin real. ¿Por qué? Porque no lo he terminado, todavía no lo puedo poner. Entonces, como todavía le falta el proyecto nos dice, mire, si usted sigue así, habiéndola empezado el 31 de agosto y habiendo avanzado .75 días en esa tarea, voy a ir a las columnas de comienzo y de fin. Su tarea, en efecto, comienza el 31 de agosto, pero debería terminar el 4 de septiembre, al paso en que va. Razón por la cual su porcentaje de avance es el 38. ¿Sí? Que eso será la relación matemática de, yo hago acá el cálculo, un momentico,
1.25 de 0.75 sobre 2. ¿Sí? El 0.75, ¿qué es lo que llevo? Sobre la duración restante, pero la duración es 0.75 más 0.25, me va a dar este 0.38. Entonces, en términos generales, y para poder explicar el tema, en proyecto uno maneja 3 informaciones o es la forma en que uno debe interpretar. Una cosa es, ¿qué tengo yo por línea base? ¿Cuál es el comienzo real? Inclusive deberíamos aquí sacar una columna de duración que se me hizo. Duración de línea base. Creo que esto tiene una duración de línea base, que es lo que yo les digo, lo planeado. Tengo otro paquete que es este último que está acá, que es la información real que yo le pongo al proyecto en la medida en que voy teniendo seguimiento y control. Y tengo al principio las variables de comienzo, fin, que es como que el project va proyectando, valga la redundancia, con base en la información real que yo le incluí, cómo me podría ir en la tarea, que fue la interpretación que le dimos a la línea número 75 ahorita, que lo mismo nos podría estar pasando para la tarea 74 que va al 92. Entonces, miremosla, según línea base, eso era una tarea que iba del 24 de agosto al 29 de agosto, ¿cierto? Y yo dije que me estaba gastando, o en ese momento llevaba 2.75 días de 3 días que tiene la duración. Si esto va del 24 al 29 de agosto del 2012, con seguridad por ahí habrá un fin de semana, qué sé yo, porque eso debe ser 24, 25, 26, debe tener por ahí algún fin de semana incluido. Acuérdense que las fechas son calendario. Entonces da una duración de 3 días, llevo 2.75, me faltan 0.25, eso es un total de 3 días, ¿cierto? Y yo estoy reportando que en efecto, que la empecé no el 24, como dice acá al comienzo, sino que la empecé el 29, o sea, lo empecé atrasado en la fecha de corte. Perdón, con respecto a la línea base. Entonces, Project me está diciendo que usted sigue así, como usted ya la empezó, en efecto, su tarea en comienzo, empieza el 29 de agosto y terminaría el 3 de septiembre. Por lo tanto, esa tarea va al 92%. ¿Listo? Entonces, lo que uno tiene que hacer en seguimiento y control, o es mi recomendación, siempre ver todo el panorama completo. Tengan un análisis claro de la información real que están metiendo, qué diferencias está teniendo eso con respecto a mi línea base y eso cómo, que es este último pedazo del cronograma, cómo me está proyectando el cronograma, cómo le puede estar afectando, digamos, al seguimiento y control del cronograma, porque lo importante de esto es, más que hacer el seguimiento y control en Project y saberlo hacer en Project, es cómo tomo decisiones con esto. Si esto ya me está mostrando que estoy teniendo una serie de atrasos importantes, ejemplo, esto me está mostrando que el paquete de trabajo, desarrollo de modelo de gestión de proyectos va en una velocidad del 89% lo que debería ir, que es el índice de desempeño del cronograma, que es la técnica de valor ganado, pues hombre, estoy atrasado y yo como gerente de proyectos voy a tener que empezar a tomar decisiones y revisar qué decisiones puedo tomar para volver el proyecto a su cauce normal, ¿sí? A su línea normal y ese es el valor agregado, digamos, de un buen seguimiento y controles. Yo qué decisiones puedo tomar para mejorar una situación específica que yo me estoy encontrando. Este seguimiento que les estoy mostrando, forma de hacer seguimiento, también se puede hacer con la variable de trabajo, en vez de hacerlo con duración real y duración restante, se hace con trabajo real y trabajo restante. La diferencia es que usualmente pues con trabajo como ese tiempo dedicado, uno realmente dedicado a la tarea, yo usualmente lo mido en horas, estoy acostumbrada a eso, digamos las horas de la persona dedicada a la tarea,
pues muchas veces hacer el seguimiento por trabajo requiere un poco más de precisión que hacerlo por el lado de duración, ¿sí? Pero como yo les decía al principio, creo que para uno establecer estos esquemas de seguimiento, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es qué tan maduro estoy, qué tanta precisión quiero, cuál es la información o la variable que realmente me importa. Básicamente sería como eso. Profe, No sé si hay alguna duda. hay unas preguntas más. Una de Esteban Cárdenas, él pregunta, en el momento de hacer uso de una holgura en la un momento, en el momento de hacer uso de una holgura en la actividad, ¿afecta el costo asociado de dicha actividad? ¿Se traslada dicho costo a otra actividad? ¿Se mantiene o se maneja de manera al final del costo del proyecto? Ok. No, la holgura es una propiedad que es inherente a la tarea, como lo veíamos en la clase, que eso es consecuencia de la duración, del método de ruta crítica, o sea, duración y secuenciación. Eh, Como veíamos también en la clase, es el tiempo que una tarea, número de periodos que una tarea se puede demorar en comenzar o terminar y no me afecta la fecha de finalización del proyecto. La única manera prácticamente de afectar el costo de una tarea, si ya tengo los recursos asignados, es modificando la duración de la tarea. Las holguras no modifican la duración de la tarea. Lo que me permiten es ver qué tan flexible es una tarea y en ese sentido ver cómo puedo manejar, eh, cómo puedo sí, manejar, digámoslo así, o proponer los comienzos tempranos o tardíos de una tarea dentro de ese periodo, dentro de esa holgura, de esa margen específica que me da la holgura total. Pero no estoy tocando, al no tocar duración, en principio no debería tocar los costos de la tarea, se deberían mantener. Lo que sí puede pasar a nivel de presupuesto es que el presupuesto, digamos, si yo estoy moviendo la tarea los comienzos tempranos de la tarea dentro de la holgura, pues los periodos de ocurrencia de la tarea están cambiando, por lo tanto la distribución de los costos del proyecto pueden cambiar, pero en principio si no toco duraciones no debería cambiar el tema, no debería cambiar el costo. Eh, Profesora, pregunta también Giovanni. ¿Cómo Project saca el porcentaje global de avance del proyecto teniendo en cuenta que cada tarea puede pesar diferente en términos de costo o horas hombre? No, Project hace una ponderación, hasta donde tengo entendido, es una ponderación que él hace teniendo en cuenta un poco las duraciones y los trabajos. Realmente lo que como Project, que lo podemos ver acá en el cronograma, cómo funciona Project es de la siguiente manera, es un esquema, es algo a nivel de esquema. Entonces este nivel, este entregable 3 tiene acá una serie de actividades que están por dentro. Él hace una ponderación, todo lo coge, si uno lo deja así programado como con la misma priorización. Y estas tareas que están acá, a ver, miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tareas que están al 100, estos dos parciales, y el resto que están, otras 7 que no tienen avance. Como funciona como a un nivel de esquema, pues me está diciendo que este paquete de trabajo va al 84%. Él hace como una ponderación, digamos, interna. Entonces, él hace una suma de todos los paquetes de trabajo que están, perdón, estos son, sí, es todos los paquetes de trabajo que conforman un entregable, hace la sumatoria y te dice cuánto es el entregable. De todos los entregables hace la sumatoria y, digamos, da la fase y así hasta que te da todo el proyecto. Si yo quiero mirar aquí cuánto va todo un proyecto, pues lo mejor es adicionar la tarea resumen del proyecto y como esto tiene unos niveles de esquema, que acá los estoy como recogiendo, pues él va acumulando la información y me dice que con el seguimiento todo el proyecto va al 48. ¿Por qué? Porque tengo una cuenta de control al 51, otra al 76 y una al 40 y al 14. Entonces, él sí hace, digamos, la ponderación como interna. Vale, vale, gracias, profesora. Profe, también pregunta Sirley, en caso de tener un proyecto adaptativo en el cual establecen unos entregables mes a mes, o sea, no se tienen definidos desde el comienzo del proyecto los entregables, ¿cómo varía el cronograma o cómo se ajusta?
¿Y cómo tengo en cuenta esto en mi línea base? Bueno, voy a dejar de compartir un segundo. A ver, esos son temas de planeación progresiva. Voy a buscar, regálenme un segundo, yo busco acá. No sé si tengo cronograma de... Regálenme un segundo, yo trato de verificar si tengo algún cronograma. Pero en términos generales, lo que uno tiene que hacer al hacer elaboración progresiva es, en la elaboración progresiva es que yo voy detallando, o tengo más bien, más detallado, perdón, el horizonte más cercano. ¿Por qué? Porque tengo más información. ¿Listo? Entonces, los horizontes que son más lejanos no necesariamente los tengo que detallar, pero eso no quiere decir que no tengo que tener en cuenta mmm, toda la planeación, así sea a un nivel grueso, para poder establecer la línea base. Regálenme que creo que estoy acá abriendo un cronograma a ver si nos sirve. Pero realmente lo que uno hace en la práctica es establecer la línea base con unas fases, con un proyecto muy grueso, y después cuando yo ya tengo más establecido el tema o más información, eh, ya se puede pedir permiso y se quema en línea base. Sirley, no sé si tienes algo más de pronto Estoy que- tratando de buscar a ver la información, a ver si les puedo como ayudar ahí. Vale, profesora. Regálenme un segundo, a ver si tengo. Y les explico. Estoy tratando es como de ver eso. Un segundito. Denme un segundo, y si no ya les trato de mostrar. Vale, profesora. Pregunta de igual Sirly, o sea que la línea base se va cambiando o no y solo se La ajusta lo línea real. base no debe cambiarse, a menos de que yo tenga un control de cambios. Es la única. Por lo demás, ella se debe mantener, porque la función de la línea base es ser un punto de referencia para mirar si mi proyecto va o no conforme a lo planeado. Si yo cambio esa planeación, pues claro, estaría cambiando como no, estaría haciendo de cierta manera que como trampa, digámoslo así. Si yo cambio la línea base, es que cambiar la línea base es de cierta manera cambiar o resetear la planeación del proyecto. Entonces, Eh, pues hay que profesora, tener cuidado con eso. Sirley dice que, digamos, en este caso se refiere a los proyectos adaptativos. Claro, hay que hacer control de cambios. Para yo poder volver a detallar la línea base y poder detallar el proyecto, tengo que hacer un control de cambios. ¿Sí? O Vale, sea, sí, no. señora. Hay que hacer el procedimiento igual. Vale. No sé si tienes alguna otra duda. Vale, listo, profesora. Muchas gracias. Ujú. Voy a tratar a ver si Bueno, sí, señora. de hacer algo acá de línea base en un cronograma. Es que no encontré el que quería, pero bueno, puedo yo creo que compartirles
les puedo compartir este a ver si logramos hacerlo. Y es lo siguiente. Yo puedo estar pensando, este es un cronograma que está aquí por fases, yo puedo estar pensando que este trabajo, voy a inventármelo, ese trabajo, ese es del año, no sé, voy a hacerlo por año porque está por fases. Esto es lo que voy a hacer en el 2019. Entonces, yo detallo en un cronograma, yo detallo qué voy a hacer en ese año, ¿sí? Y ahí me queda recogido. Voy a hacer línea base porque es que yo necesito, porque va a ser un proyecto de 2 años, ejemplo, ¿listo? Y entonces yo establecí línea base al principio del año 2019 y yo sé que yo tengo que hacer algo en el 20, pero no tengo la menor idea. ¿Listo? Entonces, yo sé que más o menos, a ver, miramos acá una cosa. Que no me sale, qué simpático, se me está saliendo. No sé aquí qué pasa. Pienso. Supongamos, ¿qué es lo que uno hace? Simplemente, obviamente acá lo estoy haciendo como no se debe hacer porque eso hay que hacerlo durante desde el inicio del proyecto, pero simplemente para poderles dar la idea, ¿listo? Entonces, yo aquí, como voy a hacer elaboración progresiva en el año 2019, metí todo lo que va a hacer en el año y dejo una línea como una tarea común y corriente, ¿no? En donde yo voy a establecer que eso dura más o menos 360 días, que en este momento eso es lo que es el año, y que esa tarea depende de mi hito de fin acá de la 19, o sea, de la 326. Entonces él ya me dice su fecha de inicio y de fin va de abril del 14 a noviembre del 15, a octubre, perdón, del 15. Y así yo quemo línea base. Cuando yo tenga que estar a finales del 19 para empezar a detallar el 2020, yo empiezo a detallar todas las tareas del 2020 respetando estas fechas de comienzo y de fin que puse en la línea base. Si no lo respeto, estoy cambiando la línea base del proyecto. Pero de todas maneras, para poder detallar este cronograma de 2020, es muy factible que haya que irse a un control de cambios o algo así, porque es factible que haya que mirar algo en costos u otra cosa. Y ahí en su momento uno empieza a detallar acá las tareas simplemente. Pues lo voy a hacer a nivel de tareas, debería tener todos los entregables, pero... Y si uno les aplica sangría en Project, pues simplemente él me va diciendo esto hace parte del año 2020 y va recalculando, digamos, todo el tema del proyecto. Entonces uno lo que hace para la elaboración progresiva es deja grueso, la planeación gruesa, tiempo grueso, de la tarea de las fases o las fases de las que yo no tengo mucha información, pero lo que sí es clave es que al momento de entrar a detallar las actividades en esa fase se respeten las fechas de comienzo y el fin con lo que se quemó la línea base inicialmente. ¿Sí? No sé si hay dudas, inquietudes. Ya eso, o sea, digamos, ya el tema ahí sí es puro manejo del programa, pero conceptualmente eso es lo que hay que tener como en cuenta. No sé si haya más dudas de pronto, pues ya faltan 10 minutos como para ir cerrando la sesión. ¿Tienen alguna, por favor, para enviarla? Y se la podemos formular de una vez acá a la profesora. Si no hay, pues sería también para ir cerrando la sesión ya en un momento.
Bueno, pues solo ya han salido un par de participantes. Ok. Bueno, profesora, dice Sirley que muchas gracias. Hoy quedaron claras Bueno. muchas cosas. Ok, no, con mucho gusto. Y si tienen alguna inquietud, pues bueno, saben que con mucho gusto en lo que les pueda colaborar. Bueno, profesora, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la sesión. A los asistentes también muchas gracias por la participación. No olviden seguir ingresando a los cafés tutoriales. Esto es una ayuda para nosotros que brinda la universidad y que brinda la especialización. Entonces, de verdad, muchas gracias a quienes pueden asistir. Eh, ok, vale. Este café y los anteriores, Javier, quedan cargados en el Moodle de en el Moodle de cada módulo, en el aula virtual de cada módulo. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Profesora, muchas gracias. Ok, mucho gusto. Que tengan una buena noche todos. Hasta luego. Bueno, hasta luego.